puedes llegar a la gloria celestial y todavía participar de la condenación eterna. Mi querida gente de YouTube, qué gusto tenerles por aquí una semana más. Es un gusto para mí tenerlos, ya que hoy vamos a hablar de Doctrina y Convenios 18 y 19 y la verdad es que estas escrituras nos tienen unas joyas, doctrinas y principios increíbles preparados, así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar el video, varias personas me han comentado que a veces llegan a tener problemas en poder descargar y obtener los documentos que he estado traduciendo para que ustedes puedan estudiar por su parte. Lo voy a explicar súper sencillo, ¿vale? Para hacer esto necesitamos ir a la descripción del video. En este caso solo se puede hacer eso en el celular o en la computadora. En la televisión no se puede, ¿vale? Cuando estamos en el celular, para ir a cualquier descripción de cualquier video de YouTube, al lado del título hay una flechita. Si tú le picas esa flechita, se va a desplegar la descripción. Y en esa descripción es donde vas a encontrar el link donde yo te pongo ahí, documentos, PDF, bla, bla, le picas y te va a llevar a la carpeta donde están todos los que he subido o traducido. En el caso de la computadora es muy semejante. Abajito del título viene la parte que dice descripción y aunque viene un poquito cortada, cuando le das en mostrar más, se te despliega todo y exactamente de la misma manera puedes encontrar esa parte donde yo le pongo documentos, le das clic y te abrirá la carpeta para que puedas ya tener acceso a todo lo que he subido y he traducido durante este tiempo. Espero se resuelva dudas y si no, pues bueno, seguiremos aquí en los comentarios explicando. Otra cosa importante antes de pasar al video es que hoy, 20 de febrero a las 7 p.m. se estrena el segundo episodio de Solo Piano, 30 minutos de himnos maravillosos, súper inspiradores y te veo por allá. No olvides también que el miércoles 24 de febrero a las 8 a.m. vamos a publicar en este canal el video que hice con Pepe Valle para que estés pues al pendiente. Bien, fin de los anuncios. Wow, lo hicimos en un tiempo récord. Muy bien, me encantó. Bien, pasemos a la siguiente parte. Vamos a hablar de muchísimo, y esto está bueno, porque hoy no hay mucho contexto que hablar. Es muy poco el contexto histórico, al menos que yo tengo para compartir con ustedes. Y siento que eso es bueno porque vamos a tener más tiempo para indagar en las escrituras. Y es que Doctrina y Convenios 18 y 19 tienen cosas increíbles, bellísimas, que les van a encantar. Bueno, a mí me encantaron y yo espero que pueda transmitirlas así como el Señor me las hizo sentir a mí. Doctrina y Convenios 18 es una sección que empieza hablando hacia Oliver Cowdery y acaba hablando hacia Oliver Cowdery y David Whitmer. En la revelación, el Señor empieza a explicarle a Oliver Cowdery que por el Espíritu le ha manifestado en varias ocasiones que las cosas que has escrito son verdaderas, versículo 3. Por tanto, sabes que son verdaderas. Y si sabes que son verdaderas, he aquí te mando que confíes en las cosas que están escritas, porque en ellas se hallan escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia, mi evangelio y mi roca. Versículo 5. De modo que si edificáis mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Esto está súper padre. Vamos a ver, el versículo 5 es el que quiero que sea nuestro enfoque. Ahí dice, de modo que si edificas mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. El mandamiento o lo que le pide a Oliver Cowdery es si edificas mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca. Eso es muy interesante. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es que Oliver Cowdery debía edificar la iglesia sobre el fundamento del evangelio o su roca? Para eso me encantaría primero plantear las preguntas: ¿qué es evangelio y qué es iglesia? A veces tratamos los dos términos igual, el evangelio, la iglesia, pero no son lo mismo, son cosas diferentes. Y en este caso esto es importante para entender ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos? Si vamos a la guía de estudio de las Escrituras, encontramos que la palabra evangelio, es la que está antes aquí, la palabra evangelio se describe como el plan de Dios para la salvación del hombre, hecho posible mediante la expiación de Jesucristo. El evangelio abarca las eternas verdades, o sea, las leyes, los convenios y las ordenanzas que son necesarios para que el género humano regrese a la presencia de Dios. Entonces, el evangelio lo define como el plan de Dios para salvar al hombre, que es posible por medio de la expiación de Jesucristo. Y eso incluye todos los convenios, ordenanzas y leyes necesarias para traer a las personas de vuelta a Dios. Entonces, eso es muy interesante, porque esa es la roca sobre la cual el Señor le está pidiendo que edifique. Esto,
mi plan, mis convenios, mis ordenanzas, mis leyes. Este es el evangelio sobre el cual está pidiendo que edifique. Ahora, ¿qué es lo que tiene que edificar encima del evangelio? La iglesia, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué es la iglesia? Podríamos entenderla de varias maneras. Una de ellas es como una institución o una organización. Y hay otra manera en la que yo siento que nos puede ser muy interesante, al menos para mí. Si nosotros vamos a Iglesia de Jesucristo, lo que dice la guía de estudio de las Escrituras es lo siguiente. Un grupo organizado de creyentes que han tomado sobre sí el nombre de Jesucristo mediante el bautismo y la confirmación. Esa es la definición que da de Iglesia de Jesucristo. ¿Qué es la Iglesia de Jesucristo? Es un grupo organizado de creyentes que han tomado sobre sí el nombre de Jesucristo mediante el bautismo y la confirmación. Eso somos tú y yo. Bueno, no sé si todos los que están viendo son miembros confirmados, pero bueno, esa es la definición que da. A mí me parece muy interesante, en primer lugar, por esto. Muchas veces, cuando tenemos esta visión de que la iglesia es una organización dirigida, bueno, que sí es una organización dirigida por el Salvador, pero cuando tenemos más esta idea de una organización o institución, tiene mucho sentido cuando decimos, bueno, es que la iglesia es perfecta, ¿no? Jesucristo la dirige. Pero esta definición nos lleva a otro punto muy interesante. La iglesia no la define como una institución, es decir, no la define como una organización, sino más bien un grupo organizado de creyentes. ¿Y por qué voy con esto? A mí me parece fascinante. Un grupo organizado de creyentes que han tomado sobre sí el nombre de Jesucristo. ¿Ellos son perfectos? Y es que esta es la parte interesante. El grupo de creyentes no es perfecto. En ese sentido, diríamos que la iglesia todavía no es perfecta, porque tú y yo somos la iglesia. ¿Sí me explico? No porque la organización y la manera en la que la dirige el Salvador no sea perfecto. Lo contrario, porque la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Recuerda que las Escrituras, creo que es Pablo el que dice en el Nuevo Testamento que la iglesia debe purificarse para encontrar al esposo, ¿cierto? Entonces, la iglesia todavía no es perfecta. Tú y yo no somos perfectos. Somos ese grupo de creyentes que están organizados y que siguen al Salvador, pero no son perfectos. ¿Tiene sentido? Por eso es que digo que en esa definición de iglesia, la que nos da aquí, pues la iglesia no es perfecta, porque tú y yo somos la iglesia. Y bueno, no sé tú, pero yo no soy perfecto, ¿vale? Entonces, aquí viene lo interesante. La iglesia que no es perfecta, porque somos tú y yo, debe de ser edificada ¿sobre qué? Sobre el evangelio, que son las leyes, las ordenanzas, los convenios y todo lo que necesitamos, el plan de Dios para llevarnos hacia Él. Lo que el Señor le está pidiendo a Oliver Cowdery es, si tú edificas este grupo de creyentes organizados sobre el fundamento de mi evangelio, es decir, mis leyes, mis ordenanzas, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. La encomienda que estaba recibiendo Oliver Cowdery era de tratar con la iglesia, es decir, este grupo de gente organizada pero imperfecta todavía, y ayudarlos a cimentarse en el evangelio. Cada uno de nosotros necesita eso. Todos como iglesia necesitamos eso. Somos tú y yo la iglesia y necesitamos ayuda todos mutuamente para edificarnos sobre la roca de su evangelio, en todos los principios, las leyes, los mandamientos, todo lo que necesita llevarnos a la presencia del Padre. Entonces, ese me parece interesantísimo. Por un lado, el evangelio, que es perfecto y eterno, porque son las leyes, el plan de Dios, eso es perfecto. La iglesia, tú y yo, no. Y entonces lo que necesitamos es que tomar este grupo de creyentes organizados, tú y yo, y ayudarlos a cimentar sus vidas en el evangelio. Es la misión que le estaba dando Oliver Cowdery. De hecho, esa es la misión de la iglesia, ayudar a las personas a vivir el evangelio, a venir a Cristo, ¿no? Como instituciones, es nuestra meta. Pero bueno, entonces empieza con esta descripción. Necesitamos ayudar a la gente a cimentarse sobre el evangelio. Ese es nuestro primer paso. Ahora, hay algo también muy interesante en la parte, si nosotros seguimos avanzando, llegamos al versículo 9. Y el versículo 9 dice, y ahora, Oliver Cowdery, he aquí, te hablo a ti y también a ti, David Widmer, por vía de mandamiento, porque aquí mando a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, en todas partes. Y os hablo a vosotros como a Pablo mi apóstol, porque sois llamados como él, con el mismo llamamiento que él. Disculpen ustedes. Entonces, no sé si vieron ahí algo súper interesantísimo. Dice, ahora te hablo a ti, Oliver Cowdery y David Widmer, por vía de mandamiento. Y a mí me hizo preguntarme bastante,
A ver, el Señor dice, te estoy hablando por vía de mandamiento. ¿Hay momentos en los que el Señor no habla por vía de mandamiento? Si ponemos a pensarnos, yo recuerdo, y tal vez tú recordarás, Doctrina y Convenios 89, dice no por vía de mandamiento, dice por vía de salutación, no por vía de mandamiento, que era la palabra de sabiduría. Ahora, en otro momento hablaremos de por qué ahora es un mandamiento mucho más constituido en lugar de un consejo, que fue en el contexto en el que se reveló. Pero me llama muchísimo la atención que el Señor aclara aquí que es por vía de mandamiento, y hay otros momentos en los que aclara que no es por vía de, al menos en ese momento lo fue, en la sección 89. No es por mandamiento, dijo él. Entonces, ¿por qué el Señor a veces obraría por vía de mandamiento y otras veces más bien parecería ser vía de consejo? ¿El Señor actúa así? Hay un ejemplo muy interesante que creo que puede servirnos y tiene que ver con una de las decisiones más importantes en la vida de cada uno de nosotros. Hace unos años yo vi un discurso llamado no sé cómo sería en español, en inglés es Finding Your Sweetheart, pero sería como encontrando a tu amorcito o algo así, sería como encontrando a tu pareja, pues, pronto. Y este elder que lo dio Lynn G. Robbins, que es el mismo elder del que tradujimos el discurso la semana pasada, y que si no lo han visto se los recomiendo muchísimo. Bueno, él tiene, todos los discursos de él me encantan. Creo que no ha habido un discurso de él que no me haya fascinado. Y este discurso que dio en BYU Idaho hace unos años, él explicaba que a veces caemos en un error, los has, cuando preguntamos, Señor, ¿es ella la indicada? Sí, exactamente, él decía, es ella la indicada. O él es el indicado. Y él decía que el Señor no responde ese tipo de oraciones en ese sentido porque no hay un indicado o indicada para ti. No hay una media naranja, no hay alguien preparado para ti, no hay alguien con la única persona con la que podrías lograr la exaltación. Eso no existe. Como decía el presidente Kimball, ¿no? Las almas gemelas son una ficción. Él lo decía así. Y entonces, lo que el presidente, en ese tiempo, miembro de la presidencia de los 70s, el elder Robbins explicaba es que la pregunta adecuada más bien es, Señor, en lugar de Él es el indicado, preguntar, ¿Él es alguien indicado? Perdón, no, lo repetí mal. Y lo que el elder Robbins decía era que en lugar de que la persona preguntara, ¿Él es el indicado?, debería preguntar, ¿Él es alguien adecuado? ¿Por qué? Porque él decía que había muchas personas con las cuales podríamos llegar a la presencia del Padre y podríamos tener un matrimonio genial y maravilloso. Como decía el presidente Kimball, prácticamente cualquier hombre y cualquier mujer que decidan pagar el precio pueden tener un matrimonio feliz, ¿no? Entonces, el elder Robbins explicaba, la gente cree que hay un indicado para él o para ella. Y no, hay muchos adecuados. No hay un indicado o una indicada. Hay muchos adecuados y muchas adecuadas. ¿A qué me refiero y a qué se refería él? Él decía, si tú, en lugar de preguntar, Señor, Él es el indicado, lo cual traería mucha confusión porque Dios no te va a decir si hay un indicado porque no hay un indicado para ti. Él decía, en lugar de preguntar eso, empieza a preguntar, ¿Él es alguien adecuado? Y él decía, y la respuesta del Señor probablemente sea sí, porque Él es alguien con quien podrías llegar a su presencia. Y si tú preguntas por Él, tal vez la respuesta también sea sí. Y si tú preguntas por ella, tal vez la respuesta sea sí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas con las cuales tú podrías lograr eso. Pero aquí viene el punto, es una decisión. El Señor deja un margen, así decía el presidente Packer, a veces nos sorprendería todo el marco de libertad que tenemos y que el Señor espera que ejerzamos sin que Él tenga que decirnos o Él nos diga cómo, o qué, o quién, ¿me explico? Entonces, ese es un área donde yo veo que el Señor puede darnos revelación, pero no por vía de mandamiento, en el sentido de decir, Él, cásate con Él o cásate con ella, ¿me explico? Nos va a dar revelación que puede guiarnos, que puede ayudarnos, como la palabra de sabiduría en ese tiempo, no era por vía de mandamiento, era más como un consejo para guiar y llevar a los santos a tener mejor salud. Pero ese modelo me encanta porque se apoya en una base doctrinal que tiene que ver con que tenemos que recibir revelación por un lado, pero por otro lado también tenemos que aprender a ejercer mejor nuestro albedrío. Entonces el Señor a veces nos va a hablar por vía de mandamiento, a veces nos va a hablar por vía de consejo o de revelación en cuanto a que algo sea apropiado o no, pero nuevamente no es un único
respuestas, sino más bien son varias y tú tienes la elección final. Él no te está mandando con quién casarte, por ejemplo, sino más bien te dice, esa es una persona apropiada con la cual está bien que te cases. Yo creo que está bastante bien. No sé si me explico. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque para mí uno de los momentos en los que más mejoré mi relación con Dios tuvo que ver con empezarlo a ver como mi padre. Y cuando digo mi padre me refiero a que yo me planteé y pensé, a ver, ¿cómo es la relación con mi papá? Solo, no sé, por ejemplo, en las oraciones, solo llego y le digo, papá, muchísimas gracias por bla, 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 te pido que pues ahí, no sé si me ayudas con tal cosa en la escuela, gracias, adiós, bye. O sea, no sé si me explico. Me empecé a dar cuenta que cuando hablo con mi papá, con alguien que quiero y aprecio y admiro, no solo le estoy diciendo gracias y le pido cosas. También le platico de cómo fue en mi día, también paso tiempo escuchándolo, también explico. Y también empecé a pensar en qué es lo que mi padre me enseña y no siempre me dice como en voz de mandamiento, sino a veces me da un consejo o a veces me cuenta algo de su experiencia o me explico. Es mucho más abierto el abanico de comunicación, más que solo que qué me manda el Señor, qué quiere exactamente que haga todo el tiempo, ¿me explico? Y eso lo vamos a ver también cuando llegamos a la lección de Doctrina y Convenios, donde dice no conviene que yo mande en todas las cosas, pero también ese será otro rollo porque tiene otro contexto y será muy interesante. Pero aquí empezamos a abordar un poquito el tema. El Señor dice, ahorita te hablo por vía de mandamiento. Pero eso indica también que hay otras vías por las cuales también te habla. Habrá veces que tal vez solo quiera comunicarte una idea inspiradora y que te eleve. Habrá otras en las que te hará pensar y te ayudará a ver posibilidades que no habías visto, pero no precisamente que te esté mandando a hacer una u otra cosa. Espero esté llegando a mi punto. Dios quiere hijos, no títeres. ¿Tiene sentido? Dios quiere hijos, no títeres. Y cuando yo empecé a ver mi relación con mi Padre Celestial más como la relación con mi Padre, que es una persona que admiro, quiero y amo, y me gusta tener comunicación con Él, empecé a darme también cuenta de cómo podía buscar más el trato con mi Padre. No solo que dictara mi vida, sino que fuera parte de ella y yo acercarme a Él y Él estar cerca de mí. Espero que esto esté teniendo sentido. Y entonces esta parte me encanta por eso, porque nos ayuda a ver que hay momentos en los que el Señor nos va a hablar por vía de mandamientos, pero va a haber otros en los que el Señor nos va a hablar por vía simplemente para comunicar consuelo. Y digo simplemente entre comillas, ¿no? O sea, no tiene una complejidad de que te va a mandar o dictar algo en tu vida, sino que va a hablar para consolar, va a hablar para alentar, va a hablar para que sientas su amor. Va a haber muchas vías o muchas maneras en las que te hable, no solamente para darte mandamientos o instrucciones. Así que cuando nosotros estudiamos las Escrituras, por ejemplo, esto sería una idea interesante, como yo suelo hacerlo con mis colores. Digo, estas palabras son de mandamiento, pero estas otras son de sabiduría, estas otras me enseñan a entender la diferencia entre si yo hago esto, yo hago esto, estas otras me ayudan a sentir el amor de Dios. Y si buscamos que nuestra relación con Dios esté nutrida con todos esos, que esté balanceada y no solo pensando en Dios como un ser que va a darme solo mandamientos sobre cómo vivir mi vida, sino también un ser que da consuelo, un ser que escucha, un ser que ama y un ser que expresa su amor también hacia nosotros, creo que nuestra experiencia en la relación con Dios empieza a ampliar a nuevos panoramas que tal vez no habíamos contemplado. Entonces, totalmente genial el querer obedecer y escuchar la voz de mandamiento del Señor, pero también, así como deseamos que el Señor nos diga qué hacer, ¿por qué no? Señor, quiero sentir que me amas. O Señor, ¿puedo sentir hoy tu consuelo? O Señor, ¿me explico? Así siento que a veces pensamos mucho en la voz del Señor como con mandamientos o con qué debo hacer, cómo debo vivir este día. Y está bien, no estoy diciendo que es mal. Lo que estoy diciendo es que creo que a veces perdemos el equilibrio en que Dios no es solo alguien que nos va a dar mandamientos. Esta es una vía de comunicación. Sí, nos va a hablar por vía de mandamiento, pero también hay otro tipo de comunicación y otras cosas que quiere decirnos que valen muchísimo la pena buscar con el esmero que buscamos escuchar su dirección en nuestra vida. Ok, si avanzamos un poquito, llegamos al versículo 10 y 11. Y aquí es donde se empieza a poner genial. Ok, el versículo 10 dice, recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió el dolor de todos los hombres a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él.
Aquí dice, el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto vale un alma? Sí dice que el valor es grande, pero ¿cuánto vale? Esa es una pregunta interesante, porque dice que tiene un gran valor, pero no dice cuánto, ¿cierto? Así que vamos a hacer un experimento aquí tú y yo, y vamos a platicar de si podemos saber cuánto vale nuestra alma. Y vamos a entender por qué digo esto. Una vez una persona me enseñó que el valor de algo generalmente está en lo que uno está dispuesto a pagar por ese algo. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto vale este teléfono? Bueno, pues valdrá lo que yo pagué por él, ¿no? Yo pagué, ponle, 4,000 pesos por él. Entonces, este teléfono vale 4,000 pesos. El valor está muy relacionado con, por así decirlo, el precio. Y esto, aunque suene muy de objetivizar, o cómo se dice, hacer objeto a algo o a alguien, o en este caso nuestras almas, pues no, nos va a ayudar a entender mejor el precio o el valor de nosotros. Porque entonces lo que vale este objeto es lo que yo estuve dispuesto a pagar por él, y así con las cosas, los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces viene la pregunta, ok, si el valor está relacionado con lo que se paga por la cosa o el servicio, lo que sea, entonces, ¿cuánto vale mi alma? La pregunta sería, ¿cuánto se pagó por mi alma? Y la respuesta viene aquí mismo. Dice, el valor de las almas es grande a la vista de Dios. ¿Por qué es grande? Bueno, por el precio. Y aquí viene. Porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne. ¿Qué es lo que se pagó por tu alma? ¿Cuál fue el valor? ¿Qué precio se pagó por tu alma? La vida del Hijo de Dios. Cuando tengas alguna remota duda o cualquier cosquillita o espinilla de ¿valgo? ¿Realmente valgo? ¿Tiene valor mi vida? ¿Mi ser? ¿Valgo a los ojos de alguien? Bueno, yo ya te digo que alguien pagó un precio bastante alto por tu alma. Hubo alguien que estuvo dispuesto a dar su propia vida por tu alma, y hubo otro alguien que estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo por tu alma. Aquellos que sean madres o padres comprenderán tal vez mejor que yo lo que se siente o la perspectiva de dejar ir a un hijo. Eso yo no sé cómo se siente. Pero podemos entender un poquito a través de ello de qué es el valor que el Padre le da a nuestras almas. Dio a su hijo. Y piensa en un instante en eso. ¿Alguna vez has pensado en Abraham? Y en el simbolismo que hay con el sacrificio del Salvador. Porque a Abraham se le manda, no sé si sabías tú, pero Abraham quiso tener un hijo por muchos años y de repente tuvo Isaac. Después de muchos años de pedirle al Señor, el Señor lo bendijo y le dio Isaac. Pero después le dice, tienes que sacrificarlo. Y pues Abraham va y lo sacrifica. Y a veces lo vemos tan simple, pero piensa por un instante en esto. Abraham había esperado por años y años y años un hijo. Solo quería un hijo, era todo lo que quería. Y finalmente lo tenía. Y la prueba fue, bueno, devuélvemelo. Esa fue la complicación de Abraham. Había esperado por algo tanto tiempo, y lo vamos a ver más aquí hoy. Había esperado por algo tanto tiempo y ahora que lo tiene, lo tenía que dar. Bueno, yo me imagino que el Padre Celestial, queriendo que nosotros regresáramos a su presencia, pidiendo obediencia y rectitud, había esperado muchísimo tiempo a un hijo que supiera obedecer plenamente, que supiera seguirlo, que supiera escucharlo, que supiera amarlo plenamente. Y ese hijo que esperó por años tener aquí en la tierra fue el Salvador. Y así como a Abraham le fue requerido dar aquello que por muchos años esperó por fin ver, Dios estuvo dispuesto también a dar lo que por muchos años estuvo esperando a ver, a un hijo recto, andando en la tierra. Alguien que escuchara su voz, que guardara sus mandamientos, que lo pusiera en primer lugar, ¿sabes? Eso que siempre está esperando. Y finalmente está. Y lo tiene que dar. ¿Por qué? Por ti y por mí. Ese hijo que tanto esperó, el hijo perfecto, el que sí era perfecto, y estuvo dispuesto a darlo por ti y por mí. Ese fue el precio. Cuando tú te preguntes si vales, mi respuesta es sí y mucho. Y no solo porque quiero sonar bonito y positivo y ámate, sino, también eso es importante, pero aquí quiero enfatizar la doctrina. Vale porque este fue el precio que se pagó por ella.
tu alma, tu ser, tú vales tanto por el precio que se pagó por ti. La mismísima vida del Hijo de Dios. ¿Has pensado en los trueques? Cuando compramos algo, se da algo por un valor económico y se cambia y se intercambia este valor, ¿cierto? Ahora él tiene el dinero, ahora yo tengo el celular. Es un intercambio. Bueno, así fue su vida por la nuestra. Y lo interesante de eso es que regularmente intercambias cosas que tienen ese valor. Esto vale 6,000 pesos, me vas a dar 6,000 pesos. ¡Pum! Ya está. O esto vale, yo qué sé, 10 pesos, me vas a dar 10 pesos. Ya está. Ese es el trueque. Y eso fue exactamente lo que pasó con nosotros. Así que es interesantísimo ver eso, que nuestra alma fue evaluada en intercambio por el alma más pura que ha pisado esta tierra. Ese es el valor de tu alma, de ti. Nunca lo olvides. Ahora, esa es una perspectiva del valor. Si nosotros pensamos es como el valor, precio, bla, bla, bla. Pero hay otra manera de ver el valor que también me parece súper interesante. Y para eso traje yo esta bocina. Espero que se vea. Bueno, ok. Voy a contarles algo, ¿vale? Yo tengo aquí otra bocina grandota y quiero hablar un poquito del valor, ¿vale? Esta bocina, junto con otra bocina que tengo por allá, son dos bocinas, me costaron aproximadamente unos 1,500 pesos. Y me voy a poner un poquito de precios porque quiero hablar de otra perspectiva del valor que va a ser muy hermoso entender. Esta bocina y la otra que yo tengo, son dos, me costaron 1,500 pesos las dos. Esta bocina con otra que compré igual a esta, me costaron 3,500 pesos el par. Entonces, 1,500 por el par, 3,500 por el par. De hecho, ahorita están en como en 5,000 pesos estas cosas. Pero bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Este bocinón, 750 pesos. Esta bocinita, 1,700. ¿Por qué yo estoy dispuesto? Y esta me la compré hace muchos años. Esta la compré recientemente y ahorré para comprarme esto. Entonces, la pregunta va. ¿Por qué esta, yo estoy dispuesto, la tengo en 700, pero estoy dispuesto a pagar el doble por esta, que está... es una broma junto a esta, ¿me explico? ¿Por qué? Tal vez algunos estemos pensando por los materiales, por la durabilidad, por la calidad, por sus capacidades. Y ahí es donde voy a empezar a ir. Esta bocina, en primera, tiene mejores materiales, claro. También tiene una mejor reproducción del sonido. Y aunque es cierto que esta, cuando le subo, suena fuertísimo y hace vibrar aquí la ventana, esta no puede hacer eso. No puede dar un volumen tan fuerte que haga vibrar la ventana. Pero lo que sí puede hacer es darme un sonido fiel y un sonido con el que yo puedo ocupar para hacer música. Con esta bocina puedo escuchar música, pero con esta puedo hacer música por la calidad que me da. Tengo una mejor perspectiva de cómo estoy haciendo la música. Entonces, aunque esta me permite escucharla muy fuerte, esta me permite crear música. Y para mí es más importante crear música tal vez que escucharla. ¿A qué voy con todo esto? ¿Estamos dispuestos a dar más por lo que percibimos como más valioso para nuestra vida? Cuando yo compro esta bocina que está gigante, ok, me sirve, pero va a ser más útil para mí esta. Estoy dispuesto a pagar más. Y hay otra bocina que me quiero comprar que es más o menos así, que cuesta como 10 veces lo que esta. ¿Y por qué estaría dispuesto a pagar eso? Porque sé de lo que va a ser capaz para mí esa bocina, de lo que me va a ayudar. Sé lo que esa otra bocina, que es 10 veces más cara que esta cosita, y 20 veces más cara que esta, aunque sea así, sé lo que va a hacer, sé las capacidades que tiene. Así que voy a preguntar, o voy a traernos de nuevo a la lección espiritual. Sí, estamos entendiendo que lo que pago por la bocina es lo que yo percibo que vale, pero otra cosa importante, damos ese valor dependiendo de lo que es capaz de hacer lo que compramos. ¿Tiene sentido? Si vamos a lo espiritual, sí, el Señor dio la vida de su Hijo y eso es lo que vale tu alma, sí, pero vale tanto porque el Señor sabe lo que puede hacer, lo que es capaz de llegar a ser tu alma, sabe el potencial de. Yo sé el potencial de esta bocina, sé para qué funciona, sé qué hacer con ella y la siguiente que voy a comprar también y estoy muy emocionado por pasar a la siguiente bocina.
porque sé lo que hace. Sé lo que es capaz de hacer y por eso para mí vale tanto. Aunque haga la mitad de lo fuerte que hace esta, yo sé lo que puede hacer esta. Y esa es la razón por la que es interesante ver esta segunda perspectiva del valor. Sí, Dios dio a su Hijo y con ello pagó por tu alma y la mía. Pero no solo eso, sino que lo hizo porque sabe tu potencial, conoce de lo que eres capaz y por eso te evaluó en tan alto precio. Cuando tú no tengas fe en ti, por favor recuerda esto, que Dios ha visto tanto potencial en ti y te tiene tanta fe que estuvo dispuesto a comprarnos con alto precio. Porque Él sabe lo que tú y yo somos capaces de llegar a ser. Así que cuando a ti se te olvide, cuando lo dudes, recuerda esto, tu alma ya fue pagado el costo para que tú regresaras con Él. Y para que, recuerda, nuestra idea es llegar a ser como Dios. Ese es el valor potencial que vio. Nunca, 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 nunca lo olvides, por favor. Bien, gracias, bocina. Ahora vamos a hablar de los siguientes versículos. Entonces ya aprendimos un poquito que, en primer lugar, a esta gente de discípulos de Jesucristo tenemos que edificarlos sobre el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio son las leyes que lo traen a mí. ¿Y qué crees? Yo pagué un precio alto por ellos. Yo quiero asegurarme lo más posible que ellos vuelvan a mí. Esta es más o menos la posición del Padre, ¿no? Entonces ya pagué el precio. Quiero que ellos vengan a mí y la manera de que ellos vengan a mí es el Evangelio. Así que, Oliver Cowdery, necesitas edificar a este pueblo de creyentes, a este grupo de creyentes organizados llamado iglesia. Necesito que se edifiquen sobre mi Evangelio para que vengan a mí. Y ahora viene la siguiente parte. El siguiente versículo, 12 y 13, vamos a leer, dice: y ha resucitado de entre los muertos para atraer a todos los hombres a Él mediante las condiciones del arrepentimiento. Y cuán grande es el gozo por un alma que se arrepiente. Así que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Entonces, dice que ha resucitado de los muertos el Salvador. O sea, ya pagó el precio. Resucita, que es parte de la expiación, para que también nosotros resucitemos. Y entonces, para que todos los hombres vengan a Él, pero da algo, dice, mediante las condiciones del arrepentimiento. Aquí vamos a ir a una escritura del Libro de Mormón que nos va a aclarar muchísimo sobre esto. Es una de mis escrituras favoritas, el Amán 5.11. Entonces, el Amán 5.11, ¿quién es el Amán, verdad? El que está instruyendo a sus hijos, Nefi y Leí, y les dice algo que es fascinante. Voy a leer solo el versículo 11 del capítulo 5 de El Amán. Dice: he aquí, Jesucristo ha recibido poder que le ha sido dado del Padre para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Entonces, Jesucristo ya pagó el precio y nos puede redimir y llevar con el Padre, pero ¿por motivo de qué? Por motivo del arrepentimiento. Entonces todavía queda un pequeño precio que pagar, entre comillas, ¿sale? Por tanto, ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. Interesantísimo. El Amán enseñó que el arrepentimiento conduce al poder del Redentor. Y ahí es la pregunta que podemos hacer siempre. ¿Quieres poder del Redentor en tu vida? El arrepentimiento es el camino, es la vía, es el conducto, es lo que te conduce al poder del Redentor, el arrepentimiento. Y ahora empezamos a ver un poquito, si lo juntamos con lo que veíamos la semana pasada, empezamos a ver un mapa muy interesante. Porque por primera parte, el Salvador pagó, ¿cierto? El Salvador pagó, ya está hecho. Pero por otra parte, la gente también necesita venir a Él. No es solamente que pues ya lo hizo y ya, a mí no me importa, ¿no? Necesitamos actuar también. Pero Dios nos permite recibir el poder de la redención por medio del arrepentimiento, como dice el Amán, pero el arrepentimiento no siempre va solamente así directito con el Salvador. ¿A qué me refiero? La semana pasada aprendíamos que hay llaves del Evangelio de arrepentimiento, ¿cierto? Entonces ya vemos que aquí hay una triangulación muy padre. Tenemos por una parte al Salvador, tenemos a la persona arrepentida y tenemos, que somos nosotros, y tenemos también a la persona que tiene las llaves del Evangelio de arrepentimiento.
en este caso pues del obispo, y las ordenanzas, bueno, las ordenanzas que son la Santa Cena y el bautismo. Entonces vemos que fluye a nosotros este poder de la expiación a medida que nos arrepentimos y acudimos a las llaves por medio de las ordenanzas que nos habilitan a tener ese poder en nuestra vida. Entonces es la combinación de lo que vimos la semana pasada y lo que vemos ahora, es la combinación de las llaves y del ejercicio de mi albedrío para arrepentirme. Esa combinación abre las puertas para que yo pueda recibir el poder de la expiación. Y este es el tercer pilar, expiación que ya fue pagada, precio que ya fue pagado. Pero se accede a ese poder que ya está ahí, solo nos está esperando. Se accede a ese poder a medida que nosotros ejercemos nuestro arrepentimiento y nos dirigimos apropiadamente a las llaves y las ordenanzas que nos dan acceso a ese poder. Y eso nos enseña. Aquí Oliver Cowdery está teniendo una lección brutal. Le está enseñando debes edificar a mi iglesia en mi evangelio. Y le está enseñando cómo. Le está enseñando, mira, yo ya pagué, pero para realmente que ellos lo reciban necesitan el arrepentimiento, ¿vale? Y bueno, en este caso ya tengo entendido que ya estaba la restauración del sacerdocio de Aarón, entonces estamos viendo cómo el Señor ya está restaurando todo, está como poniendo no sé si estás viendo eso, es muy emocionante. Él está poniendo como las piezas del rompecabezas una a una. Ya les enseñé del libro de Mormón, ya aprendieron que hay profetas, ahora ya aprendieron un poquito más de la expiación, ahora vamos a enseñarles del sacerdocio y ahora vamos a enseñarles más del arrepentimiento y que vayan entendiendo cómo se va juntando, cómo es que el evangelio funciona, cómo es que cada parte está conectada para que el plan funcione. Y es emocionante porque este capítulo nos enseña mucho sobre ello. Y por si fuera poco, en el versículo 14 viene este mandamiento que me es súper interesante. Así que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Qué interesante para mí cuando aprendí el poder de esta escritura. Este versículo sencillísimo de no sé qué son 7, 10 palabras. Cuando yo estaba en la misión, el Elder Valenzuela vino a la misión en esa visita que les digo que aprendí mucho y es que nos enseñó mucho esa vez. Pero él nos leyó esta escritura y nos hizo pensar en lo que era el llamamiento a predicar y qué debíamos proclamar entre las personas. Y muchas veces cuando queremos enseñarle a alguien o compartirle el evangelio, y no digo que esté mal, pero muchas veces vamos a empezar hablando de no, mira que José Smith, o que hoy tenemos un profeta vidente y viviente, las dos cosas, era una combinación de la palabra. Pero a veces olvidamos, y al menos a mí me pasaba en la misión, eso fue lo que me enseñó ese día, a veces olvidamos que somos llamados a proclamar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, dirigido correctamente a las llaves del sacerdocio, le da pleno acceso a la persona a la expiación. Si yo le hablo a alguien de José Smith y la persona obtiene un testimonio de José Smith, está súper bien. Que bueno, pues podrá seguir adelante aprendiendo de la iglesia, sabrá que es la iglesia de Cristo. Pero si yo quiero que él tenga el poder redentor, el poder del Salvador, el poder, ese gran precio que ya se pagó, quiero que lo tenga en su vida, eso va a ser a través del arrepentimiento. No hay testimonio, y esto está interesantísimo, no hay testimonio que sea tan fuerte o tan bueno que te dé el mismo poder que te va a dar el arrepentimiento. No importa cuánto sepas tú que la iglesia es verdadera, si no hay arrepentimiento, no hay acceso a ese poder. El Elder Christofferson lo dijo de la siguiente manera, él dijo, sin arrepentimiento no hay acceso a la gracia expiatoria de Jesucristo, ni a la salvación. Sin arrepentimiento no hay progreso verdadero, dijo él. Y cuando empiezas a entender eso, te das cuenta de por qué el Salvador también se centró tanto en esto. Porque vamos, estaba empezando la restauración. ¿Por qué no salir y predicar? Oh, tenemos un profeta otra vez. Claro que era importante. Oh, la iglesia se está restaurando otra vez. Claro que era importante. Pero si algo va a salvar a la gente, si algo va a llevarnos de regreso al Padre, es la expiación y el poder que hay en Cristo, el precio que ya pagó, y a ese precio se accede a través del arrepentimiento. Esta es la gran lección que está recibiendo Oliver Cowdery justo aquí. Y llevamos, ¿qué? Solo 14 versículos. Y todo esto está hablando del plan de Dios, de cómo es que se edifica a la iglesia, a tú y yo imperfectos, sobre el evangelio para que el evangelio, al vivirlo, nos lleve a la presencia de Dios. Y una clave central de ello es el arrepentimiento. Si no, no hay poder de la expiación. Llegamos al siguiente versículo 15.
Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Interesante. Entonces, el arrepentimiento es lo que queremos predicar, el arrepentimiento es lo que nos lleva a sentir y a tener el poder del Salvador, conducido obviamente a través de las llaves apropiadas del sacerdocio y la autoridad, y ahora queremos predicar el arrepentimiento. Pero ahí hay una aclaración. Para todas esas personas que a veces, que con entusiasmo se comparte el evangelio y a veces no es bien recibido y se desaniman y todo eso, hay una lección interesantísima aquí. Aun cuando me trajeres una sola alma. ¿Qué es un alma? Doctrina y Convenios lo define como un alma viviente, dice que es el espíritu y el cuerpo unidos. Ese es el alma del hombre, dice Doctrina y Convenios. Bueno, el alma más importante que vas a llevar a la presencia de Dios eres tú. El alma más importante. Y de hecho, la única sobre la cual realmente soy responsable, porque las demás yo les puedo predicar, yo les puedo ayudar, yo les puedo ministrar, pero al final será su decisión. Bueno, aquella alma sobre la cual yo tengo el 100% de decisión, 100% de responsabilidad para llevar de regreso al Padre, es la mía. Mi alma. Ahora, pensando, porque, dice, aunque traes una alma, pues, ¿por qué no ser nuestra alma, no? Porque si le llevamos otra alma, pues, nosotros no podemos llevarle un alma sin llevarle la nuestra, sería hipocresía, ¿no? Entonces, si llegamos al reino de Dios con una sola alma, esa va a ser la nuestra, porque no podemos llevarle un alma y nosotros no estar, ¿verdad? Cuando el Señor dice una alma, y nosotros leemos esto que acabo de explicar aquí, el versículo se vuelve muy hermoso. Y si acontece que trabajas todos los días proclamando el arrepentimiento, predicándole a tus amigos, contándole a la gente el evangelio, te vas de no sé cuántas misiones cuando eres grande, cuando eres joven, luego cuando eres grande, y pasas todos los días de tu vida realmente ayudando a las personas a entender el arrepentimiento, a explicarles, a invitarles, y solo llegas tú, nadie quiso venir contigo, si llegas solo a la presencia de Dios, cuán grande será vuestro gozo con esa alma que trajiste, con tu alma ahí en el reino de los cielos. Es bellísimo. A veces olvidamos que ese es el alma más importante sobre la cual debemos trabajar. Claro, hay que ayudar a otros, estamos constantemente buscando oportunidades de ayudar, ministrar, pero nuestra alma es el alma número 1 que tenemos que asegurarnos de llevar con Dios. Así que por favor, asegúrate de llevar esa alma más cerca de Dios, tu alma más cerca de Dios. Cada día, cada vez que puedas hacerlo, toma ese tiempo de ver cómo voy a acercarme más a Dios. Y aquí está la clave de cómo sentir el poder del Salvador, tiene que ver con el arrepentimiento. Pero si nadie te escucha, si nadie quiere ir contigo, aquellas personas que han llegado a ir solas a la iglesia por años, aquellas personas que se sienten en soledad, quiero decir, no importa si nadie te va a escuchar, no importa si sigues caminando solo, así llegues tú solo o sola al reino de Dios, madre mía, cuán grande será vuestro gozo ahí en el reino de mi Padre, dice la Escritura. Avanzamos un poco en los versículos y llegamos, ¿cuál leímos? 15. Versículo 18. Aquí, es que aquí me surgió una duda ahora que lo estaba viendo, pero vamos a seguir. Aquí en el versículo 18 da un mandamiento, empieza con un mandamiento diciendo, pedid al Padre en mi nombre con fe, creyendo que recibiréis. Y después dice, y tendréis, el Espíritu que manifiesta todas las cosas que son convenientes a los hijos de los hombres. La última vez, la última vez que David Whitmer recibió una revelación, también se le habló del Espíritu Santo. Fue la sección 14, el versículo 8. Y me pareció súper interesante que las dos secciones dicen, acontecerá que si pides al Padre con fe en mi nombre, creyendo, recibirás el Espíritu Santo. Y aquí dice algo parecido. Pedid al Padre en mi nombre, con fe, creyendo que recibiréis. Y tendréis el Espíritu. En la primera, me encantó contrastar lo que el Salvador enseña sobre el Espíritu en la sección 14 y en la sección
18, que son las que estamos leyendo, y son 2 secciones que van dirigidas a David Widmer, ¿vale? En la primera sección decía, el Espíritu Santo, el cual inspira a hablar para que seas testigo de las cosas que oirás y verás, y para que también declares el arrepentimiento a los de esta generación. Entonces, hablaba de que este espíritu lo iba a inspirar. Esta era la función del espíritu que le estaba enseñando. Te va a inspirar para que seas testigo y para que declares el arrepentimiento, para que testifiques de las cosas que veas y escuches, y también para que prediques el arrepentimiento. Pero ahora, en esta otra escritura, le está enseñando otras funciones del espíritu. Oliver, recuerden que estos eran recién conversos, pero estaban siendo llamados a hacer una obra importante, pero al mismo tiempo eran recién conversos, tenían que aprender muchísimo. Y una de las lecciones es esta, sobre las funciones del Espíritu. Y en el versículo 18, el Señor les dice, si pides tendrás el Espíritu, que manifiesta todas las cosas que son convenientes a los hijos de los hombres. Entonces ya les enseña otra cosa. Por un lado, el Espíritu te va a inspirar a hablar, para testificar y predicar, pero también te va a manifestar todas las cosas que sean apropiadas para ti. Y aquí es una parte donde yo siento que Doctrina y Convenios era muy importante. Si tú recuerdas, en el libro de Mormón leímos a Moroni que decía, y por el Espíritu Santo te serán manifestadas toda la verdad de todas las cosas, ¿cierto? Pero aquí agrega algo más, y es interesante, os serán manifestadas todas las cosas que son convenientes. Agrega como un poquito más a lo que ya sabíamos del libro de Mormón, pero ahora está agregando más, un detalle más. Sí, el Espíritu te puede revelar la verdad de todas las cosas, y te va a revelar todas las cosas, te va a manifestar todas las cosas, pero las que sean convenientes. ¿Conviene que Dios le diga a alguien, hey, cásate con esa persona? Hey, ¿él es el indicado? No, pero sí conviene que te dé una mano a decir, esa persona es adecuada, esa persona no es adecuada para ti, esa persona también puede ser muy adecuada, y ella también. ¿Me explico? Lo que conviene. Y a veces será un mandamiento, una instrucción, a veces será consuelo, a veces será un sentimiento de amor, a veces será luz y entendimiento sobre las Escrituras. ¿Me explico? El Señor, a través del Espíritu, nos va a ir dando, a través de estas vías que estábamos hablando al inicio, lo que sea conveniente para nosotros. Y eso es lo que estaban empezando a aprender, y que tenían que desarrollar el atributo de escuchar al Espíritu, o la habilidad de escuchar la voz del Espíritu, estos recién conversos que ya estaban predicando y eran misioneros al mismo tiempo, ¿vale? Y me parece genial que el Señor les empiece a dar estas lecciones tan poderosas de su evangelio, ¿sabes? O sea, cuánta riqueza doctrinal hubo en estos pocos versículos. Y me encanta. Se nos está agotando el tiempo. Vamos a la siguiente parte. Oh, no, perdón, algo aquí que quería comentar. Esta sección también les habla, el resto de la sección prácticamente les habla sobre que ellos deben encontrar a los 12 que serán discípulos, dice el versículo 27. Y les habla un poquito de lo que ellos tendrán que hacer, le habla un poquito de cómo identificar quiénes son, y se llama a Oliver Cowdery y a David Widmer en el versículo 37 para que ellos sean los que encuentren a los 12. Un segundo. Bueno, lo que pasa es que esta revelación se da en junio del 29, ¿cierto? Junio del 29. Bueno, no se llama el quórum de los 12, sino hasta febrero del 35. 5 años y medio, casi 6 años después de esta revelación. Entonces, aquí quiero llegar con este punto. Aquí les da instrucciones precisas, claras, les dice, tienen que buscar, bla, bla, bla. Pero me llama la atención que eso que les mandó a hacer tardó 6 años en pasar. 6 años. Entonces, cuando alguien reciba el sentimiento de quiero hacer esto, o este es mi deseo inspirado, como veíamos la vez pasada, o esto es lo que el Señor desea de mí, o me quiero ir a una misión, o me quiero casar, o no sé, cualquier meta digna que sientas tener, es importante recordar que aunque el Señor dio la revelación en el 29, se cumplió hasta el 35 esa tarea que les había dado. De hecho, cuando puedes ir a la minuta de ese día, cuando están apartando o ordenando a los apóstoles, y Oliver Cowdery les dice que él ayunó y oró para que él estuviera vivo, que se fuera prolongada su vida para poder ver el día en el que encontraran esos 12.
llegó el punto, o sea, Oliver Cowdery, de estar buscando y constantemente pensando en cómo o quiénes son esos 12 personas, llegó el punto en que empezó a orar para decir: Padre, por favor, que los encontremos antes de que yo me muera, o por lo menos alarga mi vida para ver quiénes son y para poder ver el día en el que haya otra vez 12 apóstoles en la tierra. Y oró y ayunó por eso, para estar vivo para ese día. Entonces, me parece una lección interesantísima de Oliver Cowdery, porque estaba nuevo en su fe. En este sentido, llevaba meses. ¿Qué es esto? Junio. Él conoció a José Smith en abril, mayo, junio. 3 meses lleva siendo el escriba de José Smith. Lleva, ¿qué será? 2 meses y medio bautizado. Nada, o sea, es nuevo. Y el Señor le da una encomienda, pero esa encomienda no se cumple sino hasta 6 años después. Eso nos da una lección de paciencia, de fe y de determinación de Oliver Cowdery, que creo que es importante que nosotros aprendamos, porque esta sección parece hablar temas muy padres. Oliver Cowdery, mi evangelio, la iglesia. Tenemos que ponerlos ahí, ¿vale? Yo pagué por ellos, pero la manera en la que ellos viven mi evangelio y vienen a mí es por medio del arrepentimiento. Tú predica el arrepentimiento, pero no te preocupes, si nadie te escucha y llegas solo y tú te arrepientes y vienes a mí, va a ser grande tu gozo. Pero en todo esto, la lección al final tiene que ver con paciencia. Otra vez, 6 años vas a tardar en cumplir lo que te pedí. Así también puede ser nuestro proceso de arrepentirnos, de llegar a la presencia de Dios. Va a tomar tiempo y está bien. Qué padre, disfrutemos del proceso, de aprender de Él. Este es el tiempo de instrucción que tenemos para aprender de Él. Y con paciencia y aferrándonos a su evangelio, lograremos ese potencial que vio en nosotros, que Él vio en nosotros cuando pagó el precio por nuestras almas. Muy bien. Sección 19, y ya nos estamos tardando. Ok, la sección 19, aquí ya es un poquito mucho más adelante en el tiempo. Aquí, vamos, José Smith acabó de traducir, se acabó la traducción del libro de Mormón, ya se iba a imprimir, y aquí estaban buscando, ok, cómo lo imprimimos, quién lo imprime y todo. Y pues Martin Harris sabemos desde el principio, o sea, Revelaciones en contexto apunta mucho a que Martin Harris fue buscado por José Smith principalmente por su poder económico, porque José Smith no tenía los medios y Martin Harris iba a ser una persona a la que él invitara a trabajar en la obra, pero también con un enfoque más en lo económico, porque Martin Harris, pues vamos, tenía plata, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el momento de, ahora sí vamos a publicar el libro de Mormón, pero caramba, sale en $3,000, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, eso era mucho dinero. Y entonces Martin Harris, como seguramente sabrán, pues tendría que poner hipoteca o como garantía su granja, y sin el libro, porque en ese tiempo, cuando se publicó la primera vez el libro de Mormón, era para vender, o sea, no era de como hoy, o sea, hoy los misioneros, oye, toma, regala este libro, oye, toma, parece que hasta les pagan por regalarlo, pero bueno, el chiste es que, perdón, el chiste es que lo están regalando, ¿no? En ese tiempo no, en ese tiempo se vendía el libro de Mormón, y entonces lo que era el plan, era que, ¿sabes qué? Con las ventas del libro, pues bueno, pagamos lo que Martin Harris iba a tener que poner, y aparte se queda una ganancia, ¿no? Y entonces, bueno, no estoy seguro lo de la ganancia. Tengo entendido que sí, para otras cosas que iban a hacer, pero borren eso porque no estoy seguro. No lo he investigado bien. Bueno, el chiste es que cuando llegan al precio, o sea, Martin Harris se da cuenta que es mucho dinero y dice, híjole, es que tendría que poner como garantía mi granja. Y si el libro de Mormón no se vende, me van a quitar mi granja y la voy a perder. Y recordemos, desde los primeros capítulos habíamos visto, Martin Harris había sido alguien que ya había trabajado, vamos, ya estaba en la época de retirarse, de disfrutar todo lo que había trabajado, y ahora, como Abraham, lo que había esperado mucho tiempo, por lo que había trabajado mucho tiempo, y ahora se le pide que lo entregue. Esa es la prueba que Martin Harris estaba teniendo, exactamente la misma que Abraham, exactamente el mismo ejemplo que nos dio Dios, ¿vale? De dar aquello que tanto amó. Estuvo dispuesto a darlo por la obra. Piensa en eso. El Padre Celestial también estuvo dispuesto a dar lo que tal vez más anheló o esperó para la obra, para que la obra avanzara y nosotros pudiéramos estar de vuelta a su presencia. Bueno, entonces, en este contexto, Martin Harris le pide a José Smith, oye, José Smith, ¿sabes qué? O sea, es un buen dinero. ¿Por qué no hablas con el Señor a ver qué te dice? Igual y se le ocurre, bueno, no sé si le pidió, igual y se le ocurre otro plan, no, pero vamos, Martin Harris quería pues oír otra vez la voz del Señor y ver qué decía ahora con estas circunstancias del dinero. Eso es Doctrina y Convenios 19. Doctrina y Convenios 19 empieza
enseñándonos algo también súper interesante en cuanto a la doctrina. Habla de el tormento o dolor que puede tener las personas que no cumplen con los mandamientos de Dios o finalmente el juicio les llega. Pero entonces en el versículo 6 nos aclara algo interesantísimo. Dice, no está escrito que no tendrá fin ese tormento, sino que está escrito tormento sin fin. Y ahí empieza lo interesante, porque todos hemos dicho, pues un tormento eterno y un tormento sin fin y bla, 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 pero el Señor aquí nos aclara. A ver, espérate. Yo nunca dije que no tendría fin. Yo dije que era tormento sin fin. Y todos vamos a decir, a ver, pero tormento sin fin quiere decir que no tiene fin, es lo mismo. Bueno, pero no. En el versículo 4, Él ya nos había empezado a dar la pista de esta sección. Él dijo, en verdad todo hombre tiene que arrepentirse o padecer, porque yo, Dios, soy sin fin. Yo soy sin fin. Yo soy sin fin. Y de hecho, si vas a... ¿Dónde está? Aquí. Moisés 1:3 dice, mi nombre es sin fin. Yo soy sin fin. Entonces empezamos a entender desde ahí, y la sección nos lo va a explicar, que es padrísimo. Dice que sin fin es mi nombre, dice el versículo 10. Entonces dice, castigo eterno es castigo de Dios, castigo sin fin es castigo de Dios. Sin fin es uno de los nombres de Dios. Entonces cuando decimos tormento sin fin, quiere más bien decir tormento, pero voy a usar aquí las palabras castigo. Castigo es de Dios. No quiere decir que no tenga fin, sino más bien es como... ¿Cómo explicarlo aquí? Es como si yo... Bueno, no sé cómo decirlo. Si yo me llamara rápido, ¿sabes? Y yo digo castigo rápido. Y es como, no quiero decir que el castigo sea rápido, sino que es mío, es mi castigo, ¿sabes? Es como lo que yo hago. Y entonces el Señor nos explica esto. Ahora, esto trae bastantes cosas interesantes, Braulio. O sea, estamos leyendo aquí que el tormento, o sea, lo que creíamos que era eterno y para siempre, no va a ser para siempre. Pues sí y no. Vamos a ver primero. Aquí en este manual, nuevamente, vamos a empezar leyendo. Ay, no, estaba apartado. Sección 19. Aquí está. Vamos a leer algo que enseñó el Elder Talmage y después algo que enseñó el Elder McConkie para quedarnos un poquito más claro qué es esto de, a ver... Entonces, ¿sí hay fin, no hay fin? ¿Cómo funciona esto? Durante estos 100 años de la restauración, escribió el Elder Talmage, se han declarado muchas grandes verdades que antes se ignoraban, y una de las más grandes es que el infierno tiene una salida así como una entrada. Voy a leer eso otra vez. El infierno tiene una salida, así como tiene una entrada. El infierno no es un lugar al que un juez vengativo envía prisioneros para que sufran y sean castigados con el fin de aumentar su propia gloria, sino que el infierno es un lugar preparado para disciplinar a los que se rehusaron a aprender en la tierra y para enseñarles lo que debieron haber aprendido. Es cierto que leemos sobre castigo eterno, el sufrimiento interminable, la condenación eterna. Estas son expresiones terribles, pero en su misericordia el Señor aclaró el significado de estas palabras. Castigo eterno, dice él, es castigo de Dios, porque Él es eterno. Esa condición o estado o posibilidad existirá siempre para el pecador que merezca y realmente necesite la condenación. Mas esto no significa que se obligue al pecador a soportar y sufrir eternamente. Interesantísimo, ¿no? No se ha de mantener a nadie en el infierno más de lo que sea necesario para ponerlo en condiciones de ir a un lugar superior. Eso está genial, te lo voy a leer otra vez. No se ha de mantener a nadie en el infierno más de lo que sea necesario para ponerlo en una condición para ir a un lugar mejor. Y aquí viene la parte. Porque cuando nosotros vamos a infierno, en la guía de estudio de las escrituras nos habla de dos infiernos. Nos habla de un infierno que es permanente y uno que es temporal. Y a este es del que estamos aprendiendo. Cuando hablamos del infierno a nivel temporal, tiene que ver con un lugar en el que van las personas que heredarán la gloria celestial. Vamos, hay 3 grados de gloria, la celestial, la terrestre y la celestial. La celestial es la más bajita. Bueno, las personas de la gloria celestial van a resucitar cuando Jesucristo venga y lo recibirán. Va a empezar el milenio. Cuando se esté acabando el milenio, van a estar resucitando conforme vaya yendo y acabando el milenio. Van a resucitar las personas que van a vivir en la gloria terrestre. Y
Así, ya nada más para despertarse y ser juzgados, van a resucitar los de la gloria celestial. Es decir, ellos no van a vivir con Jesucristo el milenio y van a resucitar literalmente para ser juzgados, ¿vale? ¿Dónde están mientras todos los de la gloria celestial están viviendo la gloria paradisíaca con Jesús? Bueno, ellos van a este estado, donde ellos pues pasarán lo que tengan que pasar. Yo ya no voy a especular sobre lo que vaya a pasar exactamente con ellos ahí, pero es un lugar en el que ellos deberán de saldar varias cosas que no han quedado saldadas, y entonces salen para el juicio, y ahora sí pueden heredar la gloria celestial, no sin antes haber pasado por estos 1000 años no tan agradables, donde otros lo han pasado muy bien, ¿vale? Entonces aquí el Elder Talmage nos está diciendo, el infierno va a ser un periodo temporal, hasta que la persona esté lista para ir a un lugar mejor, ¿vale? ¿Tiene sentido? Ok. El Señor no ha cambiado nada. Dice, el Señor no ha cambiado nada en lo que ha dicho en las dispensaciones anteriores concerniente a la aplicación de su ley y su evangelio, sino que en todo ello ha dejado establecida su bondad y misericordia, puesto que su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Ahora, algo más del Elder McConkie. Condenación eterna, ¿sí es de McConkie? Sí. Condenación eterna es lo contrario de vida eterna. Y quienes no alcanzan la vida eterna o la exaltación en el más alto cielo del reino celestial participan en la condenación eterna. Ahí está súper interesante. A veces pensamos que la condenación eterna significa que, pues no sé, te vas a ir con el Satanás ahí para toda la eternidad. No, él está diciendo que todos aquellos que no alcancen la gloria celestial en el más alto grado, es decir, aquellos que sabemos que entran en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, o sea, sé yo ahorita no, pero bueno, entonces, todos ellos que no llegan a esa gloria, participan en parte, y esa es la palabra clave, dice, participan de la condenación eterna, pero aquí lo dijo en vida eterna, participan de la condenación, participan, pero no de la plenitud. Ok, entonces su condenación eterna consiste en las limitaciones que no les permiten progresar hasta llegar al estado de dioses ni alcanzar la plenitud de todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es esto de condenación eterna? Si tú vas a buscar a la guía de estudio de las escrituras condenación, tiene que ver con detener el progreso, con que la persona no avance. Y este es el punto. Una vez que tú te vuelves, vamos, aquí lo dice, creo que incluso mete aquí la palabra de ángel, pero... aquí está, justo aquí. Ellos, los que reciben condenación eterna, permanecen separados y solitariamente, sin exaltación por toda la eternidad, y en adelante no son dioses sino ángeles de Dios para siempre. Ahí está. La condenación no tiene que ver con que te vas a ir con el diablo. La condenación eterna tiene que ver con que ya no vas a avanzar, y sea donde sea que te hayas quedado, en la celestial, en la terrenal, en un grado de la celestial, ya no vas a llegar al más alto grado. Esa es la condenación, que no puedes avanzar, ¿vale? Eternamente, ahí está, ahí te quedaste, ¿vale? Ya no va a haber eso de sale, pues en unos meses me aplico y ahora sí ya me voy a la gloria celestial o algo así. Eso no hay. Condenación eterna quiere decir que el avance ahí se quedó para siempre, ¿vale? Ahora, esto a veces usamos la palabra será condenado o estará condenado para siempre como con una connotación muy negativa, y esto no es así, porque acaba de decir, serán ángeles de Dios para siempre. O sea, yo no creo, por ejemplo, ahorita, o sea, que los ángeles de Dios sean miserables o estén tristes, o yo no creo eso. O sea, los ángeles... ¿Tú te imaginas a Moroni siendo una persona amargada, triste y así? Yo no creo que los ángeles de Dios sean tristes, amargados y tengan una vida triste. Eso sí, no son dioses, no llegarán a... Bueno, es que ahorita los ángeles se definen como personas que o han resucitado o todavía no han nacido, pero en ese momento, ya después del juicio, ya será permanente, porque ahorita Moroni, vamos, todavía puede alcanzar, pues supongo que alcanzará su exaltación. No, ahí no quiero especular, pero lo que trato de explicar aquí es que una vez que llegue el juicio, las personas nos quedaremos donde seamos asignados, ¿vale? La gloria se va a quedar ahí. Si te quedas en la celestial, en la terrestre, ahí te vas a quedar. Podrás ser un ángel ministrante. Si no llegas a ser Dios, llegas a ser un ángel y serás así para siempre, ¿vale? Mi punto es que hasta donde conocemos lo que ahorita son los ángeles de Dios, ahorita, porque todavía no llega el juicio, no están asignados todos,
a dónde van a estar, pero los ángeles de Dios tampoco están tristes y llorando. Vamos, también hay ángeles que viven en el reino celestial. Entonces ahí viene la parte. Cuando hablamos de condenación eterna, no quiere decir que no llegues a la gloria celestial. Puedes llegar a la gloria celestial y todavía participar de la condenación eterna. ¿Tiene sentido? Porque llegas como ángel, ya no llegas a ser Dios. Y así te vas a quedar. Bueno, para eso faltan más de 1000 años. No te preocupes, todavía tienes tiempo. El punto es, la condenación no es irte al infierno, no es pasar ahí la eternidad, no. Claro que a aquellas personas que les toque, pues también se le llamará condenación. ¿Por qué? Porque no pueden avanzar. Recuerda que el significado de condenación tiene que ver con que ya no puedes avanzar, ya no hay progreso, ya se quedó ahí, ya, finito. ¿Me explico? Entonces, la condenación eterna aplica tanto para las personas o los seres que pues, se van a las tinieblas de afuera ya con el Satán, o también a las personas y a los seres que llegaron a ser ángeles, que viven en el reino celestial, pero eso sí, ya no van a llegar a ser dioses, ¿vale? Entonces, básicamente, para hacerlo corto, la condenación es experimentar un estado que sea, excepto el de ser Dios. Todo lo que no llega a ser Dios en la eternidad experimenta, en cierto sentido, la condenación eterna. Ahora, esto está súper padre, porque como dice Talmach, el Señor aclara en Doctrina y Convenios 19 que su plan es un plan de bastante misericordia, en el sentido de que cuando habla de tormento sin fin, no quiere decir que todo el tiempo vas a estar sufriendo, porque vamos, alguien que herede la gloria celestial, esa es una gloria, y podrá pasar como 1000 años acá sufriendo en el milenio, pero después se va a la gloria celestial. ¿Tiene sentido? Para quienes conozcan la doctrina católica o más o menos el dogma católico, más o menos es como un purgatorio, haz de cuenta. Pero bueno, no voy a irme más a fondo a esto. El punto es este. Es importantísimo que veamos que el plan de Dios no es un plan de castigo y como malo, ¿sabes? Como groseramente. Me refiero a que el plan de Dios es un plan de misericordia y amor. Y esto es súper interesante porque cuando nosotros entendemos esto de qué es condenación eterna, que qué es tormento sin fin y todo eso, entonces nos damos cuenta que el plan de Dios es más hacia lo positivo, hacia el vamos a progresar, hacia la parte de sí, algunos tendremos que pasar algunos padecimientos, pero eso no significa que Dios nos quiera mandar solo ya lejos y a quemarnos por toda la eternidad. Eso no es así, ¿vale? Y esto es algo interesantísimo que vi en la semana. Hace 2 semanas me topé con esta cita del presidente Uchtdorf de la conferencia de abril de 2017. Tiene un discurso que se llama El amor perfecto desecha todo temor. En ese discurso él enseña que en el tiempo de José Smith había muchos predicadores que predicaban como, hey, si no haces esto, si no te bautizas ya, te vas a ir al infierno. Por ejemplo, Alvin, ¿no? Se murió sin bautizarse, él está en el infierno sufriendo para toda la eternidad y no hay nada que hacer, se acabó, ¿no? O sea, súper dramático, imagínate, o sea, un niño de 12 años en un país que no es cristiano y de repente pues se murió y pues ya por eso va a ir al infierno toda su vida porque nació en un país no cristiano, ¿no? Mira, válgame la pena, qué plan tan bonito. Pues no, ese no es el plan de Dios. Entonces, es súper importante esta sección porque aclara muchísimo de lo que en ese tiempo no se creía. En ese tiempo se creía, tú te mueres sin bautizarte y te vas al infierno por la eternidad. ¿Vale? Así era en ese tiempo, así se creía, que Dios era así como de, pues a ver, bueno o malo, para toda la eternidad en el infierno. Bueno, al cielo, malo, al infierno. ¿Me explico? O sea, como tan tajante, tan sin importarle a sus hijos, ¿sabes? Era como muy fuerte eso. Y entonces es lo apreciable de esta sección, que aclara que no, el plan de Dios no es así como vamos a mandar a estas personas a sufrir para toda la eternidad y órale, que sean castigados. No. Y aquí viene una cita interesantísima en ese discurso del presidente Uchtdorf. Él dice: una de las maneras en las que Satanás quiere que manipulemos a otras personas es enfocándonos o exagerando la maldad en este mundo. Qué interesante concepto. Imagínate, si nosotros nos enfocamos o exageramos la maldad en este mundo, esa es una manera en la que Satanás quiere que nosotros manipulemos a otros, al enfocarlos y al hacerles estar llenos de miedo por cómo está este mundo de mal, ¿no? Y yo pienso que si lo ponemos y lo parafraseamos en lo que estamos viendo, podríamos decir, una de las maneras en las que Satanás quiere que manipulemos a otras personas es enfocándonos o exagerándonos lo malo que va a estar la eternidad para algunas personas. ¿Tiene sentido?
Dios no quiere que andemos diciendo, gente, hey, si te mueres, si bla, 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 te vas a ir al infierno toda la eternidad, ay, vas a estar condenado. Bueno, la condenación ya vimos que tampoco es tan mala porque la condenación abarca un amplio margen, ¿no? O un abanico muy grande. Bueno, me encantó aprender que Dios busca que nosotros ayudemos a las personas a aprender el arrepentimiento, al experimentar el amor de Dios, al aprender de su evangelio, al vivir su evangelio, y no porque crean que si no lo obedecen se van a ir al infierno a sufrir para siempre. Esa es la manera en la que Satanás quiere que manipulemos gente, parafraseando al Elder Uchtdorf, centrándonos en lo malo, en lo atemorizante que está el mundo, o que tal vez será el mundo, si lo podemos, o será la eternidad. Pero hay una mejor manera, la del amor. Esa fue la razón por la que se pagó el precio por tu alma y por la mía. Y es la mejor manera de ayudarnos a vivir el Evangelio. Y es interesantísimo e importantísimo que el Señor hizo esta aclaración. No es un asunto en el que te vas al infierno ya para siempre. Eso, el otro infierno, el que es eterno, es muy rara la persona, o muy raro el ser que va a ir. Literal, prácticamente solo Satanás y sus huestes van allá, a ese que es eterno y que nunca se acaba. Solo ellos y algunos pocos, muy raros, de los que somos mortales. Casi todos los demás van a ir a la gloria celestial. Eso lo vamos a ver en Doctrina y Convenios 76. Pero bueno, entonces es genial que el Padre revelara, hey, mi plan es un plan que no quiere mandar gente a sufrir para siempre, todo lo contrario, quiero que aprendamos y que lleguemos a ser lo mejor que seamos. Si a algunos se les tendrá que disciplinar, se hará, pero por un corto tiempo, y entonces vendrán a una gloria o a un lugar mejor. Hay unos pocos, repito, los que son los que no tienen cuerpo, esos son los que sí se van a la eternidad sin... Pero bueno, ya la están sufriendo, no es que la van a sufrir. Así como están ahorita, sin cuerpo y miserables, así van a seguir. A esos no les va a pasar nada, más que continuarán su estado. Ya, acabemos esto, que ya me extendí muchísimo. Ay, es que son cosas tan bellas las que siguen, pero no sé si... Ok, vamos con 3 lecciones ya rapidísimas y me salto algunas. Ok, el versículo 26 es un mandamiento a Martin Harris que me llama muchísimo la atención porque dice, y también te mando que no codicies tus propios bienes, sino que des libremente para que se publique el libro de Mormón. En los 10 mandamientos leemos que no tomarás el nombre de Dios en mano, no tendrás dioses delante de mí, respetarás el día de reposo, bla, 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 no robarás, no mentirás, bla, bla. Y el último de los 10 mandamientos es no codiciar. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su asno, ni el siervo, ni nada de tu prójimo. ¿Y no les parece interesante? Yo siempre apunto esto en los 10 mandamientos, o sea... Todos los otros mandamientos son cosas que podemos ver, ¿sabes? Si uno respeta el día de reposo, pues se puede ver. Si alguien roba, pues se puede saber. Si alguien miente, pues se puede saber. Si alguien dice el nombre de Dios en vano, se puede saber. Si alguien no honra a su padre y a su madre, se puede saber. Pero si alguien codicia, ¿se puede saber? Eso es algo que está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Me parece interesantísimo que el 10º mandamiento tiene que ver más con nuestro interior que con las muestras exteriores. Aunque el 10º mandamiento también nos podría llevar a romper todo. Si codiciamos dinero, podríamos robar, podríamos mentir. Si codiciamos, ¿sabes? Cosas, podríamos ponerlas enfrente de Dios o antes de Dios en nuestra vida. Y la codicia nos puede llevar a muchas otras cosas. Pero lo que es interesante para mí en esta lección, y es otra vez donde Doctrina y Convenios nos amplía más que las escrituras que ya habían sido reveladas, así como lo hizo con el libro de Mormón y el Espíritu, aquí... Él no dice no codicies la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el ganado de tu prójimo. No. Y esto es interesante. No codicies tus propios bienes. Madre mía, yo creí que la codicia era solo para codiciar y tener envidia de lo que otros tenían. Pues, oh sorpresa, Doctrina y Convenios nos trae más luz sobre esta idea de la codicia. Podría ser que tú codicies tus propios bienes. ¿Cómo es eso? Aquí busqué en el diccionario yo, codicia, y encontré esta definición. Desear mucho o en exceso una cosa difícil de alcanzar, en especial dinero, poder o cualquier cosa para mejorar la situación personal. Entonces, codiciar tiene que ver con desear mucho o en exceso. Aquí dice una cosa difícil de alcanzar. Vamos a ir a eso después. Entonces, codiciar es desear
mucho o en exceso algo. Entonces aquí, si sustituimos la palabra, dice: te mando que no desees en exceso tus propios bienes. No quieras en exceso lo que tienes. Aquí es un equilibrio, porque definitivamente tenemos que estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado y agradecer por esta mesa, este cuarto, este espacio. Y por otro lado, no debemos desearlo mucho. ¿En qué sentido? En el de aferrarnos a Él. Aquí viene difícil, dice una cosa que es difícil de alcanzar, ¿cierto? Ahí es donde viene esta parte. Al final todo esto es de Dios. Todo. Esta, claro, es mi mesa, pero en cuentas eternas y al final de todo no es mía. Es algo que no puedo alcanzar. No es mío, le pertenece a alguien más. Y no importa cuánto pague yo por esta mesa y quiera hacerla mía, cuando me llegue la muerte, aquí la voy a dejar y yo me voy a ir. Y no sé si la vuelvo a ver, bueno, quién sabe. Pero ese es mi punto. Todas las cosas de este mundo, a final de cuentas eternas, son difíciles de alcanzar. No importa cuánto dinero amasemos, cuántas casas tengamos, cuánto lo que sea, al final nada de eso nos lo llevamos, nada de eso nos acaba perteneciendo a nosotros porque es de aquí y aquí se queda. Entonces viene una lección interesantísima para mí. No codiciemos nuestros propios bienes. Claro que amo me encanta tener esta bocina, no saben, me encanta verla. Yo cuando la recibí le tomé fotos y andaba yo como loco porque me enamoré de ella, me encantó. Pero ¿podríamos desear demasiado algo que nos atemos a ello y no podamos avanzar? Esa es la lección de esta semana, para mí al menos. Hablamos de Abraham un poquito, hablamos del Salvador, hablamos del precio que se pagó. El Señor tuvo que estar dispuesto a dar a su propio hijo, a desprenderse de su propio hijo. Y Martin Harris estaba pasando una prueba semejante. Todo lo que había acumulado, ¿puedo desprenderme de ello? ¿O es que lo deseo tanto que no puedo soltarlo? Me encanta y me parece interesantísimo el mandamiento: no codicies tus propios bienes. Terminamos con el último versículo, que me parece una maravilla. Versículo 41. Acaba con un tono tan amoroso. ¿Puedes ser humilde y manso y conducirte prudentemente delante de mí? Sí, ven a mí, tu Salvador. Me encanta cómo acaba esta sección después de todo lo que le enseñó sobre hoy el castigo no es eterno, no se trata de castigar gente y otras cosas que ya no pudimos ver, que eran interesantes. Pero al final de todo, que ya ustedes tendrán el tiempo de estudiarlo más con calma, al final de todo esto le dice: oye, ¿puedes ser humilde y manso y conducirte prudentemente delante de mí? Ven a mí, tu Salvador. Después de todas estas dos secciones son preciosísimas. Nos enseñan sobre el plan de Dios, sobre lo que dio por nosotros, sobre lo que ya preparó y ahora podemos disfrutarlo. Y la invitación está aquí. ¿Puedes ser humilde y manso y conducirte con prudencia delante de mí? Ven a mí, dice el Salvador. Yo escojo este como mi versículo de poder porque es un versículo lleno de amor. ¿Puedes hacerlo? Ven, es la invitación. El Salvador acaba. Y esto es interesante. Martin Harris llega con una pregunta sobre dinero, economía, y al final el Salvador resume todo en una pregunta. ¿Puedes caminar? ¿Puedes venir? ¿Puedes con humildad, mansedumbre y prudencia andar? Y la invitación: ven a mí. Después de todo lo que nos enseñó, la invitación sigue siendo la misma. El Salvador nos invita a venir a Él. Y espero que esta semana, mientras estudies, puedas disfrutar mucho de esa experiencia al ir a Él. Muchísimas gracias por estar. Déjame tu versículo de poder y nos vemos la siguiente semana. Quisiera empezar de nuevo, borrar de mí toda cicatriz, estar muy alto, llegar hasta el cielo para estar junto a ti.